A muchos les cuesta perdonar porque sienten que lo que les hicieron es imperdonable o que si perdonan están justificando a la otra persona. En este video vamos a ver dos grandes errores sobre el perdón que señalan Neville Goddard y un curso de milagros. El concepto equivocado que tenemos del perdón y por qué perdonar no es para liberar al otro, sino para liberarte a ti. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Toda enseñanza espiritual, incluidas las religiosas, nos hablan de la importancia del perdón. Muchos lo ven como un acto de bondad, pero en realidad el perdón es un acto de libertad. Porque, como vamos a ver hoy, no perdonar te ata a una historia de sufrimiento que se repetirá, aunque con diferentes caras y situaciones, hasta que no la liberes. Un curso de milagros y Neville Goddard se complementan perfectamente para ayudarnos a comprender el verdadero significado del perdón. Y no solo cuán importante es, sino lo indispensable que es para que el amor, la paz y la plenitud puedan expresarse en tu vida. Si eres estudiante de un curso de milagros, sabrás que el perdón es la herramienta fundamental y un proceso indispensable para avanzar en el camino al despertar. El curso nos advierte sobre el efecto y las consecuencias de lo que llama los pensamientos de no perdón. Es decir, todos esos pensamientos que vienen de rencores, resentimientos y recuerdos dolorosos que todavía guardas. Y nos dice que la falta de perdón distorsiona la realidad y que no existe una forma de sufrimiento que no esconda un pensamiento de no perdón. Neville Goddard, por su parte, aunque no hablaba directamente del perdón en sus primeras enseñanzas, en sus últimas charlas lo aborda de manera muy clara y explícita. No solo habla de la importancia del acto interno de perdonar, sino explica por qué se nos hace tan difícil y qué necesitamos comprender para hacerlo. Entonces, partiendo de estas dos enseñanzas, quiero compartirte 3 elementos que te van a ayudar a comprender qué es realmente el perdón y qué implica el proceso de perdonar. El primero es una enseñanza central de un curso de milagros, y es esta. Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Todo lo que parece sucederme, yo misma lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. En otras palabras, nada de lo que te pasa aparece en tu experiencia si no tiene una correspondencia en tu estado interno. Y esto puede ser difícil de creer o de aceptar, porque decimos, ¿cómo voy a querer yo que me pase tal cosa o que tal persona se comporte así conmigo? Pero esto no ocurre a nivel consciente. Lo que atrae esas experiencias son las sombras que todavía están en tu mente, aspectos que no has visto, que has rechazado y no has integrado, es decir, lo que no has perdonado. Ahora, estas sombras son tuyas, no se trata de la otra persona, sino de lo que hay en tu mente. Que eso se exprese a través de tu pareja, de tus hijos o de un extraño, no importa. Puede aparecer a través de cualquier persona, ya sea la más cercana o la más lejana. Y esto conecta directamente con lo que decía Neville Goddard. Todos son tú expulsado hacia afuera. Por eso Neville dice que el perdón es un proceso interior. Entonces, entendiendo que soy responsable por lo que veo, cuando algo ocurre, en lugar de enfocarnos en la persona a través de la cual sucedió, miramos hacia adentro para ver aquello que lo produjo. Porque el curso nos dice que en el fondo siempre hay un pensamiento de no perdón que estamos sosteniendo. Y ese mismo pensamiento de no perdón puede haber estado detrás de muchas de las situaciones dolorosas que has vivido y que creías haber superado con el tiempo, pero que en realidad no has mirado ni liberado completamente. Y hoy eso puede estarse manifestando en patrones que se repiten, experiencias que parecen injustas, cosas que no entiendes de dónde salieron. Al final te voy a contar una historia que ilustra muy bien cómo esto aparece en tu vida de forma inesperada y cómo cuando lo entiendes puede ser profundamente liberador. El segundo elemento del proceso de perdonar se deriva de lo anterior y es algo en lo que Neville Goddard hace mucho hincapié y lo señala como clave para poder perdonar. No debemos confundir el ser con el estado que está ocupando.
Si asociamos a alguien con su estado, es decir, con el rol que está desempeñando, y entendemos que esa persona es eso, jamás podremos perdonar. No estamos viendo al ser esencial en esa persona y por lo tanto la vamos a juzgar y así repetimos el ciclo de proyectar ese pensamiento de no perdón hacia afuera. Aquí es importante comprender el principio metafísico de dar y recibir, que tanto Neville Goddard como un curso de milagros explican. En el plano externo puede parecer que todo lo que das lo pierdes, pero en el plano de la conciencia todo lo que das lo refuerzas en ti. Entonces, si asignamos culpa a esa persona, la vamos a reforzar en nosotros y la seguiremos cargando y fabricando más situaciones que la confirmen. Por eso dice el curso de milagros que el ego siempre busca ver conflicto, culpa y miedo confirmados en el mundo externo, porque ese es su propósito. En cambio, si elegimos reconocer el ser en el otro, independientemente del rol que haya jugado, no solo vamos a despertar un estado más elevado en esa persona, sino que también podremos reconocer esa misma esencia en nosotros. Por eso la definición de perdón que nos da un curso de milagros es que perdonar es mirar más allá del error y no hacer real lo que en verdad no lo es. El curso nos dice que si te quedas fijado en el error, lo haces real para ti. Pero si eliges ver más allá, empiezas a reconocer lo que esa persona realmente es, más allá del rol, del comportamiento y del estado. El curso dice textualmente: acepta como verdadero solo lo que tu hermano es si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres al verlo a él falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida. Y esto nos lleva al tercer elemento, que es el que realmente nos permite entender esto. El tercer elemento es quizás el más profundo de todos. Llega un punto en el que comprendes que en realidad no hay nada que perdonar, sino más bien agradecer por lo que se te está mostrando para liberarte. El curso de milagros enseña que lo único real es el amor y que todo lo demás, aunque parezca real, es ilusión. Enseña que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, que es amor, con la misma capacidad de crear por medio de la extensión del amor. Pero cuando nos alineamos con el sistema de pensamiento del ego y creemos en la separación, hacemos un mal uso de este poder. En lugar de crear por medio de la extensión del amor, lo que hacemos es proyectar desde el miedo. Y todo lo que es proyección no es real, aunque lo parezca para nosotros. Es decir, tenemos la capacidad de crear mundos ilusorios, creerlos reales y sentirnos atrapados en ellos. Sin embargo, en el mundo real, solo lo que proviene del amor existe y permanece. Y las proyecciones, al igual que sus efectos, desaparecen en cuanto las traemos a la luz. Por eso el curso enseña que solo tus creaciones amorosas son reales y duraderas, y lo demás son ilusiones. Y si lo demás es una ilusión y desaparece bajo la luz de la verdad, entonces en realidad no hay nada que perdonar. Desde esta perspectiva ya no vemos las experiencias dolorosas como algo que nos hicieron, sino como reflejos que nos muestran lo que estamos albergando en nuestra mente. Y en lugar de aferrarnos al juicio y la culpa, agradecemos esas experiencias por mostrarnos aquello que ya estamos listos para soltar y así liberarnos de lo que venía fabricando esas circunstancias no deseadas en nuestra vida. Porque cuando sueltas eso, tu estado interno cambia y con él tu experiencia también se transforma. Empiezas a vivir una realidad donde el amor en todas sus formas se expresa de manera más natural en tu vida. Eso es lo que ocurre cuando decimos que cambias tu línea de tiempo. Y ese es el verdadero resultado del perdón. Ahora sí, vamos a la historia de la que te hablé. Es una historia anónima de una persona que estoy acompañando en su proceso y que me dio su permiso para compartirla porque ilustra claramente estos tres elementos del perdón. Ella tenía una relación muy bonita con su novio. Llevaban casi 4 años juntos y un día él, sin razón aparente, le dijo que se iba porque ella le estaba siendo infiel. Imagínate su sorpresa, porque ella jamás le había sido infiel, ni siquiera en pensamiento.
pero no pudo probar nada porque él tenía razones absurdas que se creía en forma obsesiva. Tal vez su miedo a que ella le sea infiel lo llevó a inventarse esa historia y a creérsela hasta el punto que su propia mente la defendía, y soltarla implicaba reconocer que su propia mente lo había inventado todo. Pero imagínate cómo se quedó ella. Él se fue, aunque los dos se querían, y eso fue lo que lo hizo más difícil para ella. Al principio se sintió muy confundida y empezaron a aparecer emociones que hacía tiempo no sentía. Frustración, ira, tristeza, abandono, inseguridad. Pero al poco tiempo decidió hacerse una pregunta distinta, buscando una respuesta desde un nivel espiritual y metafísico. ¿Qué pasó aquí? Y se dio cuenta de que si quería salir de ese estado de dolor, de injusticia, de sentirse víctima, lo primero que tenía que hacer era perdonar. No pasó de golpe, fue un proceso gradual y vamos a ver cómo se fueron dando estos tres elementos del perdón. Primero, decir soy responsable de lo que veo fue el paso más difícil que tuvo que dar, porque tuvo que reconocer que aunque jamás le había sido infiel, algo en ella había dado origen a esa experiencia. Y entonces se dio cuenta de que sí había estado sintiendo resentimientos por ciertas cosas que él no reconocía en ella, obviamente proyecciones de su propia mente. Pero ya sabemos que las relaciones son el mejor espejo y que es donde más fácilmente ese espejo se tiñe con nuestras emociones no procesadas, con todas las sombras que llevamos dentro. Y esos resentimientos que ella guardaba secretamente, esa energía empezó a crear un distanciamiento que él interpretó a su manera como una falta de honestidad, como ese secreto que él sentía que ella tenía. Después de reconocer esto, el segundo elemento del perdón es no mirar a la persona y lo que hizo, sino reconocer el ser más allá del estado que está ocupando. Neville decía que la única manera en que el hombre puede perdonar es aprender a distinguir entre el ser eterno y los estados que ocupa. Y tampoco fue fácil para, llamémosle María, tampoco fue fácil para María reconocer que esa injusticia, esa acusación tan dolorosa, era solo un rol, un estado que ese ser estaba ocupando. Por más que ya había reconocido y aceptado, soy responsable de lo que veo, su mente no dejaba de irse una y otra vez a sentirse la víctima y a preguntarse por qué esa persona que ella tanto amaba le había podido hacer eso. Pensaba de todo. ¿Me estará diciendo la verdad? ¿Será una excusa para separarse de mí? Incluso llegó a pensar que alguien o algo lo estaba manipulando. Y cada vez que perdía la presencia, volvían esos pensamientos oscuros y dolorosos. Pero el deseo tan profundo que tenía de superar esto, de poder tener una visión más clara y más elevada, la llevó a intensificar su práctica espiritual, y esto le ayudó muchísimo. Empezó a perderle miedo a esos pensamientos y a esas emociones, a mirarlos, a sentirlos y a iluminarlos con la luz de su conciencia una y otra vez. Y finalmente logró distinguir entre el estado que esa persona estaba habitando y el verdadero ser que él es. Y al hacer esto, dejó de enfocarse en él, en lo que le había hecho, y empezó a mirar dentro cada vez más. Y así fue descubriendo pensamientos de no perdón que parecían haber estado enterrados por mucho tiempo y que ahora empezaban a salir a la luz. Por ejemplo, a veces se sentía triste, sola o herida por otras situaciones que activaban esas mismas emociones, y se daba cuenta de que eran residuos de experiencias pasadas que creía haber superado, pero que seguían reprimidas en su mente. Y algo muy importante que empezó a notar es que cada vez que esto ocurría, en lugar de desalentarse, se sentía cada vez más liberada. Porque aunque no fue un proceso inmediato, se iba haciendo más fácil. Después de soltar la energía que había estado ahí atrapada, se sentía más liviana y al integrarla más empoderada. Y aquí se da el tercer elemento del perdón. Agradecer la experiencia por lo que nos está mostrando, que ya está listo para soltarse, y la liberación que nos trae. Cuando sentimos esa liberación, ese empoderamiento que viene de reconocer que tenemos esa soberanía emocional, ese dominio sobre nuestro estado interno, es imposible no sentirnos agradecidos hacia aquello que nos llevó a iluminar esa sombra. Y es ahí cuando realmente sellamos el perdón.
Entonces, hoy María se siente más contenta, más en paz, más iluminada y profundamente agradecida, porque esta ha sido una oportunidad para llevar su espiritualidad a un siguiente nivel. Y aunque como nos pasa a todos, hay días en los que no estamos muy presentes o las energías están un poco desordenadas, cuando María nota esos estados que provienen de lo que un curso de milagros llama la mente del ego o lo que Neville llama el hombre natural, aunque ya son cada vez menos, ya no tiene miedo, ya sabe a dónde regresar. Es una parte de su mente que se ha vuelto mucho más accesible para ella, lo que el curso llama el Espíritu Santo, esa conexión con su mente crística. Y en esos momentos en que la mente del ego intenta tomar el control, ella lo reconoce y elige de nuevo una y otra vez. Porque como decía Neville, tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Y ese perdón, más que hacia la otra persona, es hacia nosotros mismos, hacia esas partes que necesitan ser vistas e iluminadas. Un día de estos te contaré el final de la historia de María, pero lo que sí te puedo decir es que no me cabe la menor duda de que, ya sea con él o con otra persona, una relación muy hermosa la espera. Y para cerrar, lo que quisiera que te lleves de este video es que esta historia no es solo sobre María, es sobre cualquiera de nosotros. Porque tal vez no es una relación de pareja, puede ser una relación familiar, alguien en tu trabajo, una amistad, cualquier situación que hoy te esté generando dolor, conflicto o incomodidad. Y allí es donde puedes empezar a aplicar esto. En lugar de quedarte en lo que está pasando o en lo que pasó, empezar a preguntarte, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué hay en mí que está listo para soltar y sanar? Y si te cuesta perdonar, recuerda que el perdón no es para liberar al otro, es para liberarte a ti. Y cuando realmente lo haces, no solo cambia cómo te sientes, sino que tu mundo externo empieza a transformarse para reflejar lo que realmente eres, amor en todas sus expresiones, porque esa es la voluntad de tu verdadero ser. Y si esto resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte te hizo más sentido? ¿Qué fue lo que más te llegó? Y si hay algo que hoy sientes que estás listo o lista para perdonar, afírmalo ahora escribiendo elijo perdonar y ser feliz. Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype, de compartirlo si conoces a alguien que creas que le pueda servir. Y si no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Y si quieres y si puedes apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz. Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.